Escapé de la mansión de mi hija luego de encontrar la nota que su suegra me ocultaba. Siempre imaginé que ser invitada a vivir con mi hija y su nueva familia sería una recompensa silenciosa por todo lo que enfrenté en la vida. El cariño, las comidas compartidas, las risas en el jardín. Creí que por fin había ganado un lugar de descanso y amor. Pero bastó una frase garabateada en un cuaderno viejo para entender que estaba viviendo en un campo minado, y que alguien ahí quería verme muerta. Y si piensas que esta historia termina con una huida, estás muy equivocado. Porque lo que vino después, nadie lo habría imaginado jamás. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro total. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte al canal, porque vienen muchas historias como esta. Me llamo Graciela Montenegro, tengo 74 años, y durante muchos años fui costurera, esposa dedicada y madre que nunca quiso molestar. Pero en esa mansión, todo lo que fui dejó de importar. Y quizás, por eso mismo, descubrí finalmente quién soy de verdad. Nunca imaginé que una simple llamada pudiera sacudir tantos recuerdos dormidos. Era martes, como cualquier otro, yo tejía una bufanda que probablemente nunca iba a usar, mientras la radio sonaba bajito en la cocina. Cuando escuché la voz de Leticia al otro lado del teléfono, algo en mi pecho se encendió. Me hablaba con una emoción que hacía años no escuchaba. Me decía que la nueva casa era hermosa, que tenía un cuarto para mí, que quería que pasara un tiempo con ellos, que me extrañaba. Me quedé callada unos segundos, no porque dudara, sino porque ese tipo de ternura, cuando llega tarde, duele más que 1000 ausencias. Acepté sin pensarlo mucho, como quien encuentra un refugio en medio de la tormenta. Esa noche apenas pude dormir. Imaginé desayunos juntos, risas en la terraza, conversaciones larguísimas en las que por fin podríamos hablar como dos mujeres, no solo como madre e hija. Guardé mi ropa con cuidado, planché mis vestidos viejos como si fueran nuevos, y metí en la maleta mi cajita de costura, como una superstición personal. No me llevé mucho, pero empaqué toda mi esperanza. No quería parecer una carga, quería ser útil, presente, ligera. Había esperado tanto por ese gesto, que no me atrevía a cuestionarlo. Después de todo, ¿quién soy yo para rechazar el amor cuando al fin se acuerda de mí? Llegué una tarde tibia de marzo, y lo primero que vi fue el portón blanco de la casa, altísimo, con un jardín que parecía sacado de una revista. Leticia salió corriendo a recibirme, me abrazó fuerte, y por un segundo creí que todo iba a estar bien. Mauricio vino después, me saludó con amabilidad medida, y me ofreció cargar mis maletas. Hasta ahí, todo parecía normal. Pero entonces apareció ella. Doña Elvira. Alta, seria, impecable. Me miró de arriba abajo con esa forma que tienen algunas personas de hacerte sentir como si hubieras llegado sin avisar. Su bienvenida fue un gesto con la cabeza. No hubo palabras. Solo una mirada. Y en esa mirada, supe que algo no encajaba. Me instalé en el cuarto de invitados, justo al fondo del pasillo. Tenía una ventana enorme con vista al jardín, un closet amplio y sábanas limpias. Leticia me ayudó a desempacar mientras hablábamos de trivialidades. Yo intentaba no demostrar que estaba nerviosa, pero por dentro, algo en mí se encogía. Quise pensar que era solo inseguridad, o el peso de los años. Pero no. Era intuición. Una voz bajita que me decía, «Ten cuidado». Esa noche, en la cena, doña Elvira me ofreció un plato de sopa. Su sonrisa era tan cortés que daba miedo. «Espero que te guste como la hacía tu madre», dijo. Me quedé inmóvil. Nadie sabía cómo cocinaba mi madre. Nadie, excepto yo. Pasaron los primeros días entre flores, desayunos silenciosos y conversaciones que evitaban cualquier cosa profunda. Leticia parecía feliz de tenerme cerca, aunque un poco cansada. Mauricio estaba en su mundo. Y Elvira, siempre presente, siempre vigilante. Notaba cada paso que daba, cada gesto, cada palabra. Empecé a sentirme como una intrusa en una casa que me habían ofrecido como refugio. No quería juzgar. No quería exagerar. Pero tampoco podía negar lo que sentía. Había tensión. De esa que se respira antes de una tormenta. Y nadie, absolutamente nadie, la mencionaba. Una tarde, mientras tejía en el porche, escuché a Elvira hablando por teléfono. Su tono era bajo,
pero cargado de veneno. No entiendo por qué la trajeron. Es una molestia. Me quedé paralizada, con la lana enredada entre los dedos. No me vio. O tal vez sí, y no le importó. Fingí no haber escuchado, pero desde ese momento, empecé a guardar cada frase, cada gesto, como si fuera una prueba invisible. No sabía para qué, pero algo dentro de mí me pedía que estuviera alerta, que no me confiara, que esta vez, si había que irse, no lo hiciera tarde. Esa misma noche, no podía dormir. Me levanté a servirme un vaso de agua y escuché pasos en el pasillo. Voces. Bajitas. Como cuchicheos. Me acerqué sin hacer ruido. Eran Leticia y Mauricio. Hablaban en la sala. No entendí todo, solo palabras sueltas. Mamá, difícil, tiempo. Regresé a mi cuarto con un nudo en la garganta. ¿Estaban hablando de mí? ¿Ya era una carga? ¿Otra vez? Dormí poco y mal, abrazada a mi almohada como si pudiera protegerme del frío que no era del clima, sino del alma. Elvira comenzó a preguntarme cosas raras. Si tomaba medicamentos. Si me dolía algo. Si no quería descansar más seguido. Yo respondía con cautela, pero dentro de mí, el miedo iba creciendo. No era pánico. Aún. Era esa sensación de que alguien te está midiendo. Evaluando si mereces seguir ahí. Leticia seguía sonriendo, pero con menos brillo. Mauricio. Distante. Y yo, intentando no desaparecerme. Como tantas otras veces en mi vida, traté de encogerme, de no molestar. Pero el corazón no se encoge tan fácil cuando se siente en peligro. El primer domingo juntas, intenté hacer una comida especial. Cociné una receta que a Leticia le gustaba de niña. Arroz con pollo y pan dulce. Nadie me dijo que no, pero cuando puse los platos en la mesa, noté que Mauricio comió poco, Leticia casi nada, y Elvira solo movió la comida con la cuchara. Te quedó muy seco, Graciela, soltó con esa voz dulce que raspa. No respondí. No por sumisión, sino por estrategia. A veces el silencio es la única manera de proteger lo poco que queda en pie. Esa noche, mientras me lavaba los dientes, escuché el timbre del celular de Leticia. Un mensaje. Ella no estaba cerca. No pude evitar mirar. La pantalla se encendió por un segundo. Un mensaje de Elvira. Ya viste cómo se está metiendo en todo. Me quedé helada. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Me fui a dormir con el corazón rebotando en el pecho. Me repetí una y otra vez. No es contigo, Graciela, no es contigo. Pero sí era. Era exactamente conmigo. Con mi presencia. Con mi existencia. A la madrugada siguiente, decidí levantarme temprano y salir a caminar. Necesitaba despejar la mente. El barrio era bonito, tranquilo, con árboles grandes y pocas personas en la calle. Caminé sin rumbo, pensando en cómo llegamos a ese punto en el que sobras en la vida de quien más amas. Recordé los cumpleaños que pasamos solas, las veces que le limpié el vómito cuando se enfermaba, las cartas que le escribía cuando se iba a campamentos. Todo eso. Y ahora me daban la sopa con desdén. Esa noche, después de regresar, me metí en la cama más temprano de lo normal. El cuerpo me dolía como si hubiera corrido una maratón, pero lo que pesaba de verdad era el alma. Cerré los ojos, tratando de encontrar algo de paz, y fue entonces que lo escuché. Voces. Otra vez. En el pasillo. Bajitas. Urgentes. Me levanté, me acerqué a la puerta. Acerqué el oído. Y cuando creí que iba a poder entender lo que decían, silencio. Un silencio que dolía. Un silencio que confirmaba algo. Estaban hablando de mí. Al principio pensé que eran cosas mías. Que con los años uno se vuelve más sensible, más quisquillosa, más fácil de incomodar. Pero no. No era imaginación. Las cosas empezaron a cambiar tan despacito que casi no me di cuenta. Una mañana me di cuenta que mi jabón no estaba en su lugar. Pensé que me había confundido. Luego fue la crema. Luego, el cepillo de cabello. Pequeños detalles. Cosas que no desaparecían del todo, pero que se movían de lugar como si alguien quisiera hacerme sentir torpe. Y funcionaba. Me sentía una intrusa en un espacio que me ofrecieron, pero que parecía no quererme ahí. Leticia no decía nada. Seguía hablándome con cariño,
pero algo en su mirada empezaba a tener prisa. Como si estuviera resolviendo 1000 cosas a la vez, como si cada frase mía fuera una interrupción. Y yo, en lugar de hablarlo, lo callaba. Porque las madres de mi generación aprendimos a callar, a ceder, a decir no te preocupes aunque te duela. No quería ser una carga. No quería ser el tema incómodo en su matrimonio. Así que sonreía, bajaba la mirada y me convencía de que todo estaba bien, aunque por dentro algo se estaba rompiendo. Elvira, por su parte, no perdía oportunidad para clavar sus dardos. No lo hacía de frente. No. Ella era elegante en su crueldad. Sus frases eran suaves, casi dulces, pero llenas de veneno. Las visitas largas cansan, ¿no?, decía mientras regaba las plantas. Hay gente que no sabe cuándo es momento de regresar a su casa, comentaba mirando la televisión. Todo iba directo a mí, sin decir mi nombre, pero con mi nombre gritando en el subtexto. Nadie decía nada. Mauricio callaba. Leticia cambiaba de tema. Y yo, otra vez, sonreía. Una sonrisa que me salía como cuchillo. Empecé a pasar más tiempo sola en mi cuarto. No porque me lo pidieran, sino porque el ambiente se volvía cada día más espeso. Preparaba mi desayuno antes que todos, para no estorbar. Lavaba mi taza, la secaba y la guardaba en silencio. Hasta mi forma de caminar cambió. Caminaba despacio, sin hacer ruido, como si no quisiera que notaran que existía. Me volví huésped de mi propia hija. Y el cuarto que al principio me pareció un refugio, ahora se sentía como una caja cerrada. Con cada día que pasaba, mi corazón se hacía más chiquito. Un día decidí hacer limpieza profunda en el baño. Quería distraerme. Al mover el cesto de ropa sucia, noté que mis toallas estaban húmedas, como si alguien las hubiera mojado y vuelto a colocar ahí a propósito. Pensé en decirlo, pero ¿qué iba a lograr? ¿Acaso no iban a pensar que estaba perdiendo la cabeza? Ese era el mayor miedo, que me miraran como una vieja exagerada, loca, paranoica. Así que callé otra vez. Me tragué la sospecha y fingí normalidad. Pero ya no dormía bien. Me despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado y la sensación de que algo malo estaba por venir. Leticia me pidió un favor, que no lavara más los platos. Para que descanses, mamá, dijo. Lo entendí. O quise entenderlo así. Pero después vino otra frase. Y no es necesario que salgas al jardín, mami. Elvira se molesta si pisan sus flores. Me reí. Para no llorar. Me sentía como una niña regañada en casa ajena. Lo peor era que no había gritos, ni insultos, ni conflictos directos. Solo silencios. Solo espacios vacíos donde antes había afecto. Y esos vacíos duelen más que cualquier bofetada. Recuerdo que un día, mientras preparaba un té, Leticia me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que solo estaba un poco cansada. Me miró de reojo, con esa expresión de segura. Yo asentí y volví a mi taza. Pero en su tono había una duda que me hirió más que 1000 reproches. ¿Acaso ya me veían como alguien que pierde la razón? ¿Como una señora mayor que se inventa cosas para llamar la atención? Empecé a dudar de mí misma. A pensar que tal vez sí estaba viendo fantasmas donde no había nada. Pero entonces, pasó eso. Había salido a caminar por el pasillo cuando vi que la puerta de mi cuarto estaba entornada. Lo primero que pensé fue que había olvidado cerrarla. Pero cuando entré, algo me detuvo. Ahí, sobre la cómoda, estaba una fotografía mía. La única que tenía enmarcada, con Leticia de pequeña. La imagen estaba rota por la mitad. Partida justo en donde mi rostro aparecía. Sentí que el aire se iba de mis pulmones. Me quedé ahí, de pie, mirando esa imagen rota como si fuera un reflejo de lo que estaba pasando. Nadie supo decirme qué pasó. Nadie quiso hablar del tema. Guardé la foto en un cajón. No quería que la vieran, no quería tener que explicar cómo se puede romper un alma sin tocarla. Esa noche, cuando me acosté, abracé mi almohada como si fuera la Leticia de 5 años que solía dormir abrazada a mí. Y lloré. Lloré bajito, para que nadie escuchara. Porque hasta mis lágrimas me parecían inoportunas en esa casa. Me pregunté si había cometido un error viniendo. Si había forzado un lugar que ya no me pertenecía. Pero también me pregunté, ¿por qué me ofrecieron cariño si no había lugar real para mí?
Los días siguientes me volví más cautelosa. Cada paso, cada palabra, cada gesto, medido. No quería provocar. No quería incomodar. Pero lo cierto es que, aunque uno trate de ser invisible, el dolor se nota. Y yo ya no podía esconderlo todo. Leticia a veces me tomaba de la mano, como queriendo compensar. Pero eso no borraba la frialdad del ambiente. Esa frialdad que te va vaciando por dentro, como cuando ves una flor hermosa marchitarse poco a poco y no puedes hacer nada para evitarlo. Sentí que, por segunda vez en mi vida, estaba perdiendo a mi hija. Solo que esta vez, ella no se iba. Era yo quien sobraba. Con el paso de los días, empecé a notar un cambio en Mauricio que me incomodaba. Al principio pensé que era casual, que los hombres suelen ser más reservados, menos expresivos. Pero no era eso. Su forma de hablar me cambió. No había hostilidad, pero sí una cortesía distante, como quien trata a una desconocida con la que comparte techo por obligación. Me saludaba por compromiso, evitaba mirarme a los ojos y nunca, se quedaba en el mismo espacio que yo más de unos minutos. Yo me esforzaba en ser amable, en agradecer todo, en ceder, pero su frialdad me atravesaba como un cuchillo envuelto en terciopelo. Leticia también empezó a estar distinta. No era agresiva ni distante, pero se notaba agotada. Agotada de su trabajo, de la casa, del matrimonio. Y, me dolía pensar, tal vez también de mí. Me hablaba con cariño, pero con ese cariño rápido, el que se da de paso, sin profundidad. A veces me preguntaba cómo dormí, pero no esperaba respuesta. A veces me sonreía, pero con los ojos en otro lado. Y yo me esforzaba en quedarme callada, en no contarle lo que pasaba con Elvira, en no parecer dramática. Porque una madre cansada no quiere más peso. Y yo me había prometido no serlo. Me ocupaba de las cosas pequeñas. Doblaba la ropa cuando la encontraba en el sillón, acomodaba los cojines, recogía los platos sucios si los veía abandonados. Quería sentir que ayudaba, que sumaba, que no era un mueble viejo abandonado en una sala de diseño. Pero empecé a notar que incluso eso molestaba. Un día, Mauricio se acercó y, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, me dijo: «No es necesario que se esfuerce, Graciela, aquí ya tenemos quien se encargue». Fue como un portazo suave. Me sentí inútil. Me sentí vieja. Me sentí fuera de lugar. Y aún así, sonreí y asentí. Porque una mujer como yo aprende a tragar esas palabras sin ahogarse. Empecé a aislarme más. No por tristeza, sino por instinto. Sentía que mi presencia alteraba el equilibrio de esa casa. Me preguntaba si Leticia se daba cuenta de cómo me miraba su suegra, de cómo me trataba su esposo, de cómo me iba apagando sin hacer ruido. Pero ella parecía atrapada en su propia rutina, y yo no quería ser el espejo que le mostrara las grietas. Me sentaba horas en el jardín, mirando las flores marchitas, los pájaros que volaban libres. Y pensaba, qué fácil es alejarse cuando tienes alas. Yo ya no las tenía. O al menos, eso creía. Una tarde, mientras regaba unas macetas olvidadas en el rincón del patio, escuché una conversación. No quise espiar, pero las palabras llegaron claras. Mauricio, hablando con Elvira. Su tono era firme, seco. «No puede quedarse aquí para siempre», dijo. Como si yo fuera un mueble, un objeto incómodo que alguien trajo sin preguntar. Me quedé inmóvil, con la regadera en la mano, el agua derramándose en la tierra seca. No lloré. Solo sentí como algo dentro de mí se quebraba en silencio. Me volví al cuarto, me acosté con la ropa puesta y cerré los ojos. Fingí que dormía, pero esa frase no dejó de repetirse en mi cabeza. Esa noche soñé con mi casa vieja. La modesta, la que tenía goteras y un sillón roto. Pero en ese sueño, me sentía en paz. Soñé que Leticia era niña otra vez, que corría hacia mí con un dibujo en la mano, gritándome: «Mamá, mira lo que hice para ti». Me desperté con lágrimas en los ojos. Y entonces supe que el dolor no era solo por cómo me trataban ahora, sino por todo lo que habíamos sido y ya no éramos. Por la distancia que crece entre una madre y una hija cuando los años y las palabras no dichas se vuelven muros que nadie se atreve a derribar. Intenté hablar con Leticia. Le dije que me sentía un poco desconectada, que tal vez era mejor regresar a mi casa. Ella me miró con sorpresa y dijo: «¿Pero por qué, mamá? Si aquí estás bien».
Y esa respuesta me partió. Porque no era malicia, era ignorancia. Ella realmente no veía. No veía las miradas de Elvira. No notaba los silencios incómodos. No escuchaba las frases cargadas de desprecio. Y eso era peor. Porque no se puede combatir lo que no se reconoce. Así que asentí, fingí que estaba cansada, que era solo nostalgia, y volví a encerrarme en mi cuarto. Elvira, mientras tanto, seguía en lo suyo. Su nueva forma de herirme era a través de pequeños olvidos. No me servía café, no me ofrecía postre, no me saludaba si estábamos solas. A veces pasaba junto a mí como si fuera aire. Y eso duele más que cualquier insulto. Porque cuando alguien finge que no existes, te arrebata el derecho a ser. Y yo ya no sabía cómo defenderme sin parecer loca, sin parecer sensible, sin parecer la vieja que todo le molesta. Aprendí a soportar en silencio. Pero el silencio también cansa. Empecé a escribir. En una libreta vieja, anotaba frases, recuerdos, pensamientos sueltos. No era un diario. Era una forma de no desaparecer. De recordarme que aún pensaba, que aún sentía, que aún era alguien. A veces escribía sobre Leticia cuando era niña, sobre los domingos en que cocinábamos juntas, sobre las cartas que me dejaba debajo de la almohada. Me aferraba a esos recuerdos como quien se cuelga de una rama débil antes de caer al abismo. Porque lo único que me sostenía era eso, lo que fuimos. Y aún tenía la loca esperanza de que, en algún momento, ella también lo recordara. Una mañana, Leticia me pidió que la acompañara al supermercado. Acepté con gusto, solo por salir de la casa. En el camino, hablamos de cosas triviales, los precios, las ofertas, el clima. Pero hubo un momento en que se quedó callada. Y me dijo, a veces siento que ya no sé cómo ayudarte, mamá. La miré. Quise decirle que no necesitaba ayuda, que solo necesitaba que me viera. Pero no pude. Solo le apreté la mano. Porque hay cosas que se rompen tan lento que cuando quieres arreglarlas, ya no sabes por dónde empezar. Nunca fui de andar revisando cosas ajenas. Mi madre me enseñó desde chica que cada quien tiene derecho a su espacio, a su silencio, a sus secretos. Pero esa mañana, algo me empujó. No fue curiosidad, fue desesperación. Había pasado otra noche sin dormir, escuchando pasos en el pasillo, voces bajas que se disolvían cuando me acercaba. Me sentía como una sombra, como una presencia incómoda que todos querían evitar. Salí al jardín para tomar aire, pero al regresar, noté la puerta del estudio de Elvira entreabierta. Nunca la dejaba así. Siempre cerrada, con llave. Siempre. Pero ahí estaba, tentándome. Entré con pasos lentos, como si temiera que la casa entera se diera cuenta. Olía a lavanda vieja, a papeles húmedos, a perfume rancio. Había libros en las estanterías, trofeos antiguos, portarretratos con fotos de Mauricio de niño, y una caja de madera encima del escritorio. Me acerqué con cuidado. No sabía qué buscaba, solo quería entender. Porque nada tenía sentido. Porque todo en esa casa me gritaba que yo sobraba, y aún así, nadie lo decía en voz alta. Abrí la caja y dentro había carpetas, papeles, y un cuaderno. Uno viejo, de tapas duras, con el borde ya gastado. Lo tomé entre las manos. Estaba lleno de letras. Pensé que serían recetas, como las que mi madre guardaba en libretas similares. Pero no. La primera frase me heló la sangre. Ella llegó para descomponer todo. Seguí leyendo, con las manos temblorosas. Cree que es necesaria, pero estorba. Si no se va, voy a hacer algo al respecto. Sentí un calor subir desde el estómago, como un vómito contenido. Eran frases dirigidas a mí. No había nombres, pero era claro. Esa mujer debe desaparecer de esta casa. ¿Cómo podía alguien escribir eso? ¿Cómo alguien podía vivir bajo el mismo techo y maquinar en la sombra? Seguí pasando las páginas, esperando encontrar alguna explicación, algo que suavizara lo anterior. Pero no. Las palabras se volvían más duras, más agresivas. Nunca fue bienvenida. Nadie la quiere aquí. Me senté en la silla del escritorio. El mundo se me nublaba. Era como si de pronto todas mis sospechas, todas mis intuiciones, tuvieran una forma. Una prueba. Quise dejar el cuaderno ahí.
Quise cerrarlo, olvidar. Pero algo me decía que aún no había leído lo peor. Y tenía razón. En la última página, escrita con una letra más reciente, había una sola frase. Corta, fría, mortal. Mañana por la noche, en la sopa. Nadie sospechará. Sentí que el corazón se me paraba. Literalmente. Como si el cuerpo no supiera si debía huir o desmayarse. Me quedé congelada, leyendo y releyendo esa frase. No era una metáfora. No era un pensamiento al aire. Era un plan. Un anuncio. Una sentencia. Recordé la sopa de los domingos. La forma en que Elvira me servía, siempre con una sonrisa fingida. Recordé la vez que me preguntó si tomaba medicamentos. Si me dolía algo. Todo cobraba sentido. Un sentido oscuro. Podía estar equivocada, pero, ¿y si no? Salí del estudio temblando. Guardé el cuaderno bajo mi blusa y regresé a mi cuarto sin que nadie me viera. Cerré la puerta. Me senté en la cama. No sabía qué hacer. No podía llamar a la policía sin pruebas más concretas. No podía hablar con Leticia. ¿Y si no me creía? ¿Y si pensaba que estaba exagerando, que me estaba inventando todo? Tenía miedo. Miedo real. De esos que te paralizan, pero también te obligan a pensar. Tomé mi bolsa, guardé el cuaderno, y me senté en silencio. Escuchaba los sonidos de la casa como si fueran amenazas. Una cuchara cayendo, una puerta que cruje, una risa que no alcanza a ser alegre. Pensé en huir esa misma noche. Pero me di cuenta de que si me iba a esas horas, Mauricio o Leticia podría notar algo. O peor, Elvira. Y entonces ya no habría vuelta atrás. Decidí esperar. Hacerme la dormida. Actuar normal. Fue la noche más larga de mi vida. No sé cuántas veces miré el reloj. No sé cuántas veces sentí que alguien respiraba del otro lado de la puerta. Pero al fin amaneció. Me vestí con calma, preparé mi bolsa, tomé una última taza de café que no pude tragar, y salí por la puerta principal sin decir una sola palabra. Caminé sin rumbo por varias cuadras, con el corazón latiendo en el cuello, como si me persiguieran. Entré al primer hotel modesto que encontré. Pedí una habitación con voz temblorosa. Me miraron raro. No llevaba equipaje, solo una bolsa y una libreta. Subí las escaleras lentamente. Cerré la puerta con tranca. Me dejé caer en la cama. Y lloré. Lloré como no lo hacía desde el funeral de mi esposo. Lloré por el miedo. Por la soledad. Por no haberme dado cuenta antes. Por haber creído que podía volver a tener un lugar. Por haber confiado. Otra vez. Pasé todo ese día en la cama. Sin comer. Sin fuerzas. Viendo el techo blanco del hotel como si me pudiera dar respuestas. Pensaba en Leticia, en si se habría dado cuenta de mi ausencia. En si me buscarían. En si ella sabría algo. El cuaderno estaba junto a mí. Lo abrí una vez más. La tinta, las palabras, todo parecía tener vida propia. En la sopa. Sentí un escalofrío. Decidí llamarla. No podía quedarme con esto sola. Tomé el celular. Marqué su número. Sonó varias veces. No contestó. Volví a marcar. Nada. Me temblaban los dedos. El corazón. El alma. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que alguien quería sacarte de su vida sin decirlo directamente? ¿Cómo lo enfrentaste? Amaneció con el cielo encapotado, como si el clima también supiera lo que estaba a punto de hacer. Me desperté después de apenas una hora de sueño, con los ojos ardiendo y el cuerpo rígido de tanto miedo contenido. Me senté al borde de la cama del hotel y miré el cuaderno sobre la mesita. Esa libreta ya no era solo un objeto. Era mi salvación. O mi sentencia. La miré con asco, con horror, pero también con una especie de agradecimiento enfermo. Sin ella, tal vez ya estaría muerta. Me pasé la mano por la cara y me repetí en voz baja. No te vas a quebrar, Graciela. No hoy. Tomé mi bolsa, el cuaderno y bajé a la recepción. El chico del mostrador me miró con curiosidad. Era joven, muy joven. Le pedí una recomendación de algún lugar para desayunar, intentando fingir que era una abuela común y corriente, de paso por la ciudad. Caminé sin rumbo fijo, con pasos cortos,
como quien se esconde a plena luz del día. Pensaba en Leticia todo el tiempo. En su cara cuando viera que no volví. ¿Se preocuparía? ¿O simplemente asumiría que me había ido por voluntad propia, cansada de tanta tensión? Me dolía imaginar las dos cosas. Me senté en una banca de parque con un café que ni siquiera probé. Miraba a la gente pasar y sentía una desconexión brutal. Como si yo perteneciera a otra realidad. Una donde el amor se da por hecho y el peligro viene de quien te sirve la cena. No sabía qué hacer. No podía volver. No podía quedarme. No podía denunciar. No podía callar. Estaba atrapada en un limbo emocional. Me pasé la mañana intentando marcar a Leticia. 1 vez. 2. 10. Nada. No respondía. Cada tono de llamada era una estaca en el pecho. Porque en el fondo, lo que más temía no era que Elvira quisiera matarme. Era que Leticia no quisiera salvarme. Regresé al hotel antes del mediodía. Me encerré otra vez en ese cuartito impersonal, con cortinas beige y un ventilador que chirriaba. Me senté en la cama, abrí el cuaderno y releí las frases como quien necesita asegurarse de que el monstruo sigue ahí. No era un sueño. No era una exageración. Era real. Y lo peor, es que había algo más. No sabía qué. Pero la forma en que Elvira escribía, con esa precisión, esa calma, me daba escalofríos. Nadie escribe mañana por la noche si no tiene todo planificado. Nadie menciona la sopa si no tiene experiencia. Y ahí fue cuando me di cuenta. Tal vez no era la primera vez que lo intentaba. La angustia se volvió física. Sentía un nudo en el estómago que no se deshacía ni con respiraciones profundas ni con lágrimas. Llamé a Leticia una vez más. Y otra. Hasta que el celular se apagó por batería baja. Maldita sea. Lloré de impotencia, mordiéndome el puño como cuando era niña y no me dejaban llorar fuerte. Me abracé a mí misma y me acosté en posición fetal. Me sentí sola. Completamente sola. Y eso era lo que más me dolía, que si algo me pasaba, nadie sabría por qué. Ni siquiera mi propia hija. Ya entrada la tarde, bajé a la recepción para pedir un cargador prestado. Mientras esperaba que mi celular se encendiera, sentí una presencia. No sé cómo explicarlo. Como si alguien me estuviera mirando. Miré por la ventana del hotel. Mi corazón dio un salto. Allí, en la esquina, parada con su cartera en la mano, estaba Elvira. Mirándome. Inmóvil. Como si supiera perfectamente dónde estaba. No supe si era casualidad, si me había seguido, o si había sido todo parte de un juego retorcido. Pero lo que sí supe, es que ya no estaba a salvo. Me escondí detrás de la cortina como una niña asustada. El recepcionista me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, sin mirarlo. Subí a mi cuarto corriendo. Cerré la puerta con traba, empujé la silla contra la manija. Y entonces, el pánico me atrapó. Respiraba entrecortado. Lloraba sin control. Sabía que esa mujer no se iba a detener. Que si había llegado hasta ahí, no lo hacía por curiosidad. Lo hacía para advertirme, para hacerme sentir vulnerable. Y lo logró. Me quebré. Me hundí. Me rendí, por unas horas. Cuando logré calmarme, encendí el celular. Un mensaje de Leticia. Solo uno. ¿Dónde estás, mamá? Mauricio está preocupado. ¿Por qué te fuiste así? Le respondí enseguida. Le pedí que nos viéramos al día siguiente. Sola. En un lugar público. No expliqué por qué. Solo supliqué. Me respondió con un ok, con frialdad. Pero aceptó. Me aferré a eso como a una cuerda en medio del abismo. Tenía una sola oportunidad. Una. Y no iba a desperdiciarla. Esa noche, en el hotel, no dormí. Puse una silla detrás de la puerta. Me senté con el cuaderno en el regazo, repasando mentalmente cada página, cada frase, cada línea. Sabía que si no lograba hacer que Leticia entendiera, todo esto se iba a perder. Y yo iba a desaparecer sin dejar rastro. A veces la muerte no llega con un cuchillo. Llega con indiferencia. Con sopa caliente servida con una sonrisa. Y en esa casa, ya nada era lo que parecía. El día amaneció con una calma falsa,
de esas que te hacen desconfiar hasta del sol. Desayuné un pan duro con café instantáneo en el hotel, y cada bocado me costaba como si tragara piedras. La cita con Leticia era a las 10, en un café pequeño cerca del mercado, uno al que íbamos cuando ella era adolescente, cuando aún hablábamos sin filtros ni miedos. Me puse el vestido azul oscuro, el menos arrugado, me peiné con calma, respiré hondo. No era vanidad, era dignidad. Iba a mostrarle a mi hija que no estaba loca, que todo lo que estaba a punto de decirle era verdad. Llegué antes. Me senté en una mesa al fondo, con vista a la puerta. Tenía el cuaderno en la bolsa, junto a mis llaves, como si fuera un amuleto maldito. Temía que no apareciera, que me dejara plantada, que decidiera que yo era demasiado problema. Pero llegó. Leticia llegó. Con la cara tensa, con el ceño fruncido, con el paso rápido de quien no está ahí por gusto, sino por deber. Me dolió, pero no dije nada. Se sentó frente a mí. ¿Qué pasó, mamá? Me tienes preocupada. Su tono era frío, pero al menos estaba ahí. Eso, ya era algo. La miré. No sabía por dónde empezar. No quería sonar histérica ni acusatoria. Quería que me creyera, que me mirara, que viera el miedo real detrás de mis ojos. Saqué el cuaderno y lo puse sobre la mesa. Ella lo miró como si fuera una bomba. ¿Qué es eso?, preguntó. Léelo, le dije. Por favor, léelo completo. Dudó. Me miró como si no entendiera nada. Lo abrió. Empezó a leer. Pasaba las páginas lentamente. Sus ojos se movían rápido, sus cejas se fruncían más con cada línea. Yo solo la miraba. El café se enfrió en mi taza. El mundo se detuvo. Cuando llegó a la página del plan, mañana por la noche, en la sopa. Nadie sospechará, su cara cambió. Literalmente. Se puso blanca. La taza tembló en su mano. Levantó la mirada, con los ojos llenos de algo entre miedo e incredulidad. Esto lo escribió mi suegra. Solo asentí. No dije nada más. No hacía falta. Estaba todo ahí. Negro sobre blanco. Me pidió el cuaderno, lo hojeó de nuevo, volvió a la página maldita, la leyó 3 veces. Luego se quedó en silencio. Largo. Doloroso. No era solo por lo que leía. Era porque de pronto todo empezaba a encajarle también a ella. Leticia apoyó la frente en las manos. Se quedó así unos minutos. Yo no dije nada. No quería presionarla. No quería romper más el vínculo frágil que aún teníamos. Al fin habló. Mamá, esto es muy grave. Muy grave. Y ahí supe que me creía. Que algo en ella se había roto también. Me dijo que volveríamos a la casa. Que actuaríamos como si nada. Que necesitábamos más pruebas. Que Mauricio debía verlo con sus propios ojos. Dudé. Temí. Pero asentí. No por valentía, sino porque entendí que ya no había marcha atrás. O enfrentábamos esto, o me desaparecía. Volvimos esa misma tarde. Yo temblaba por dentro, pero me esforcé en sonreír, en actuar como si nada. Elvira nos recibió con su sonrisa de siempre, esa que ahora me helaba la sangre. Mauricio bajó al rato. Leticia lo abrazó, lo miró largo. Y supe que esa noche ellos hablarían. Que algo iba a cambiar. Me encerré en mi cuarto. Puse pestillo. Me senté en la cama con las manos sudadas. Esperé. Horas. Hasta que escuché un golpe seco. Luego pasos rápidos. Luego silencio. A la mañana siguiente, Leticia me llamó a su cuarto. Tenía el rostro cansado, pero decidido. Me dijo que Mauricio había leído el cuaderno. Que al principio no creyó. Que pensó que eran desvaríos. Pero que al ver la letra de su madre, al reconocer los detalles, al ver mi cara, entendió. Y por primera vez en años, me creyó. Lloramos. Las dos. Como cuando ella era niña y se caía de la bicicleta. Como cuando la abrazaba en las noches de fiebre. Pero esta vez, era yo la que se había caído. Y ella, la que me recogía. Leticia decidió que buscaríamos más. Que si Elvira había llegado tan lejos, no podía haberlo hecho sin dejar huellas.
Me pidió que la ayudara a registrar la casa. Con calma, sin levantar sospechas. Fue una alianza silenciosa, madre e hija, juntas otra vez, por algo que ninguna habría imaginado jamás. Esa tarde fue la primera vez, en mucho tiempo, que me sentí vista, escuchada, protegida, y también, más cerca del final, porque sabíamos que estábamos a punto de descubrir algo que no tenía retorno. Nunca me sentí tan actriz en mi vida. Desde que regresé a esa casa, cada movimiento mío era un ensayo medido. Cada palabra, una línea que no podía salir mal. Elvira nos recibió como si nada, como si no hubiera escrito ni una sola palabra de veneno. Me ofreció té, me preguntó si había dormido bien en el hotel. Leticia respondió por mí con una sonrisa congelada. Mi mamá necesitaba aire, nada más. Yo asentí. No miré a Elvira directamente. No podía. Sentía que si lo hacía, ella vería en mis ojos todo lo que sabíamos. Y no podía arriesgarme. Leticia le pidió que se encargara de unas compras, para que yo pudiera acomodarme de nuevo en casa. Elvira, meticulosamente elegante, aceptó sin discutir. Era raro. Como si también supiera que algo había cambiado, pero no supiera qué. O tal vez sí sabía. Y eso era aún peor. Cuando salió, Leticia y yo nos encerramos en el cuarto. Tenemos poco tiempo, me dijo. Ayúdame a buscar. Empezamos por el baño de visitas, los cajones del pasillo, los armarios del cuarto de huéspedes. Nada. Todo estaba limpio, perfecto. Demasiado perfecto. Como si alguien hubiera preparado el escenario para una inspección. Mauricio no estaba. Tenía una reunión, según Leticia, lo cual nos daba una pequeña ventana de oportunidad. Entramos a la habitación de Elvira. Yo nunca había pisado ese espacio. Era helado, ordenado hasta lo obsesivo. Una cama perfectamente hecha, una silla tapizada junto a una lámpara que jamás había visto encendida, un perfume dulce y fuerte que se metía en la garganta. Empezamos por el closet. Revisamos bolsos, cajas de zapatos, estantes altos. Nada. Leticia buscaba con desesperación disimulada. Yo, con el corazón a punto de salirse por la boca. Entonces, vi la cómoda. Abrí el primer cajón. Ropa interior impecablemente doblada. Segundo cajón, bufandas, pañuelos, guantes. Tercer cajón, vacío. No del todo. Había una caja pequeña, negra, con cierre magnético. La tomé. Leticia me miró. La abrí. Dentro, había un frasco pequeño, sin etiqueta. Contenía un líquido transparente, ligeramente espeso. Al lado, una bolsita con guantes de látex. Y más atrás, unos trapos manchados, con un olor fuerte, químico, como cloro concentrado. Nos quedamos mudas. Nos miramos. No dijimos nada. Porque no hacía falta. Leticia se sentó en la cama. Respiraba con dificultad. Yo también. El cuarto entero parecía encogerse, como si nos tragara. Ella tomó una foto rápida del frasco con su celular. Luego otra de los guantes, de los trapos. Cerramos la caja. La volvimos a colocar exactamente como estaba. No podíamos arriesgarnos. Todo tenía que seguir pareciendo normal. Como si no supiéramos nada. Pero por dentro, el pánico crecía como hiedra venenosa. Yo no quería volver a ese cuarto jamás. Ella tampoco. Pero teníamos que hacerlo. Teníamos que actuar. Pasamos el resto del día como si nada. Elvira regresó, hizo comentarios sobre el tráfico, preguntó si alguien quería cenar. Nadie respondió. Mauricio llegó más tarde, cansado, distante. Leticia lo llevó a la cocina. Le mostró las fotos. Le contó lo que encontramos. No escuché lo que dijeron, pero al rato, Mauricio entró a mi cuarto. Me miró con una mezcla de culpa y vergüenza. No dijo nada. Se sentó al borde de la cama y bajó la cabeza. Perdón, susurró. Y se fue. No lo seguí. No podía. Mi cuerpo ya no daba para más. Esa noche soñé con mi madre. Estaba cosiendo en silencio, con una luz amarilla bañando su rostro. Me miró y me dijo, no confíes en quien sonríe sin ojos. Me desperté sudando.
A oscuras. Con el corazón hecho nudo. Sabía que al día siguiente, todo iba a cambiar. Que esto ya no era una sospecha. Era una verdad tangible. Y con la verdad, viene la justicia, o la venganza. Y yo, sinceramente, ya no sabía cuál de las dos iba a tocar nuestra puerta. No se escuchan trompetas cuando la verdad decide entrar en escena. A veces llega en silencio, con pasos suaves, con voz baja. Así fue la mañana siguiente. Leticia llamó a la policía temprano, con una calma tan controlada que me dio miedo. Habló como quien ya no tiene margen para dudas. Les explicó todo. Les pidió discreción. No queremos escándalos. Pero sí necesitamos protección. Yo la miraba desde el marco de la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, la vi adulta de verdad. No la mujer ocupada y funcional, sino una mujer que se sabe hija, y decide cuidar a su madre. La patrulla llegó al mediodía. 2 oficiales. Serios. Profesionales. No eran agresivos, pero tampoco complacientes. Leticia los hizo pasar. Les ofreció café que nadie aceptó. Mauricio bajó las escaleras con el rostro duro, como si algo en su estructura emocional hubiera hecho clic y ya no pudiera volver atrás. Elvira no estaba. Había salido a caminar, como solía hacer cuando se sentía tensa. Afortunadamente, los policías inspeccionaron el frasco, los guantes, los trapos. Hicieron preguntas. Tomaron fotos. Uno de ellos me miró largo rato y me dijo: «Usted estuvo en peligro, señora. Y tuvo suerte de darse cuenta». Esa frase me perforó. ¿Tuvo suerte, eso era? ¿Suerte? Me dieron ganas de gritar, de llorar, de golpear algo. Porque esto no era suerte. Era instinto. Era sobrevivencia. Era no dejarse morir en silencio. Pero asentí. Como siempre. Como si estuviera acostumbrada a que me digan cosas que no alcanzan a tocar lo profundo. Leticia, en cambio, no se contuvo. Mi mamá pudo haber muerto por un malentendido familiar, y eso se resuelve con un acta y un par de fotos. Uno de los oficiales le respondió con calma: «Haremos lo que la ley nos permite. Pero esto ya no es solo un conflicto familiar». Cuando Elvira regresó, se encontró con el escenario montado. Patrulla afuera. Oficiales en la sala. Mauricio sentado en el sillón con los brazos cruzados. Leticia parada como una estatua. Yo, en el comedor, con las manos juntas, temblando. La cara de Elvira cambió al instante. No preguntó nada. Solo miró el cuaderno en la mesa, abierto en la página final. Lo reconoció. Lo supo. No intentó negarlo. Solo suspiró. Uno de los policías se acercó y le pidió que los acompañara para prestar declaración. No la esposaron. No fue una escena dramática. Fue devastadoramente sutil. Ella se levantó sin decir palabra. Caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró hacia mí. Me miró con una mezcla de desprecio y derrota. Y dijo algo que me perseguirá siempre: «Tú no debiste quedarte tanto tiempo». No, perdón. No me equivoqué. No estaba enferma. Solo eso. Como si aún en ese momento siguiera creyendo que la intrusa era yo. La puerta se cerró. Y con ella se cerró una etapa de mi vida que ni siquiera sabía que había empezado. Después del silencio vino el colapso. Leticia se sentó en el suelo, llorando sin consuelo. Mauricio la abrazó. Yo me quedé quieta. No podía llorar. No podía hablar. Sentía que mi cuerpo estaba hecho de mármol, frío y pesado. Todo lo que temía había pasado. Y aún así, no sentía alivio. No del todo. Porque una cosa es sobrevivir, y otra muy distinta, es saber que alguien quiso borrarte del mapa con una cucharada de sopa caliente. Y que esa persona dormía bajo tu mismo techo. Pasaron horas hasta que nos levantamos. Nadie comió. Nadie encendió la televisión. Nadie mencionó a Elvira por nombre. Leticia me trajo una manta. Me cubrió los hombros. Me besó la frente. Y se quedó ahí, sentada a mi lado en el sillón, en silencio. Ese gesto fue más que cualquier disculpa. Fue su forma de decir: «Estoy aquí. No te vuelvo a dejar sola». Mauricio, por su parte,
No dijo mucho. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Pero su mirada ya no era la misma. Se notaba quebrado, humillado, perdido. Porque cuando descubres que el monstruo duerme en tu casa, no hay vuelta atrás. Esa noche no dormimos. No por miedo, sino por todo lo que aún quedaba por procesar. Leticia se levantó varias veces a revisar las puertas, a mirar por la ventana, a asegurarse de que yo respiraba. Como si quisiera compensar todos los días que me dejó sola entre sombras. Yo la dejé. No le pedí explicaciones. No le reclamé. No hacía falta. A veces el amor también se reconstruye en el silencio. Y el mío aún estaba de pie, aunque le temblaran las piernas. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que planeó hacerte daño si fuera parte de tu familia? ¿Hasta dónde llega tu compasión? Nunca había entrado a una comisaría como víctima. Siempre imaginé esos lugares como espacios para otros. Para gente de la televisión, para noticias ajenas. No para mí. Pero ahí estaba. Con las manos entrelazadas sobre el regazo, sentada en una silla de plástico duro, frente a un escritorio demasiado blanco, demasiado brillante. Un oficial joven me pedía que contara todo desde el principio. Con calma, señora. Todo lo que recuerde. ¿Y cómo explicarle que no era solo lo que recordaba, sino lo que había sentido? ¿Cómo ponerle palabras a las miradas de desprecio, a los silencios filosos, a las frases disfrazadas de cortesía? Hablé con voz baja, sin dramatismos, sin adjetivos. Solo los hechos. Cómo llegué a la casa, cómo empezó todo, los objetos que desaparecían, las palabras de Elvira, los cambios en Leticia y Mauricio, el cuaderno, la nota. Cada línea, cada página. Me sentía como una testigo de mi propia vida. Como si lo que contaba le hubiera pasado a otra mujer. Una anciana débil, invisible, que nadie escuchó hasta que estuvo al borde. El oficial tomaba nota, asentía, hacía preguntas. Pero lo que me sostenía en esa silla no era su interés. Era el hecho de estar ahí, con mi historia, viva. Leticia estaba a mi lado todo el tiempo. No me interrumpía. No lloraba. Pero su mano no soltaba la mía. Y eso me bastaba. A veces la miraba de reojo y me encontraba con sus ojos húmedos. No de culpa, de dolor. Porque por fin entendía todo lo que había callado. Todo lo que ella no quiso ver. Mauricio estaba en la sala de espera. No quiso entrar. Supongo que aún no encontraba su lugar en esta historia. No lo culpo. Cuando la realidad te golpea tan cerca, lo más común es querer huir. Pero al menos no huyó del todo. Y eso, se lo conté al oficial también. Después de mi declaración, nos pidieron esperar. Una mujer de traje gris apareció con una carpeta en la mano. Era una investigadora, una de esas que no te mira con condescendencia, sino con atención. Me saludó con respeto. Me dijo que habían empezado a revisar antecedentes de doña Elvira. Y fue ahí, cuando escuché lo que nunca imaginé. No es la primera vez que se reporta un comportamiento extraño. Me quedé helada. Leticia abrió los ojos como platos. La mujer continuó. Hace unos años, hubo una denuncia informal por parte de una trabajadora doméstica que alegó haber sido envenenada lentamente. No se pudo comprobar nada. El caso se cerró por falta de pruebas. Mi estómago se encogió. Leticia se llevó la mano a la boca. ¿Y por qué nunca nos enteramos de eso?, preguntó. Porque la señora Elvira nunca fue acusada formalmente, respondió. Pero el patrón se repite. Y con lo que ustedes encontraron, ahora tenemos algo más sólido. Me sentí atrapada en una pesadilla que no acababa. ¿Cuántas más hubo antes de mí? ¿Cuántas mujeres callaron? ¿Cuántas fueron llamadas exageradas, sensibles, dramáticas, como yo lo fui al principio? Volvimos a casa esa noche con más preguntas que respuestas. La casa estaba vacía, pero el aire, pesado. Cada rincón parecía tener ojos. Nos movíamos en silencio, como si aún estuviéramos vigiladas.
Mauricio trató de iniciar conversación, pero las palabras se le rompían en la garganta. Leticia me preparó un té. Sin nada raro, lo juro, bromeó con una sonrisa triste. Nos reímos bajito. No porque fuera gracioso, sino porque reír era mejor que llorar otra vez. Nos sentamos las tres en la sala. Nadie hablaba. Pero por primera vez, el silencio no dolía. Esa noche me metí a la cama con el cuerpo agotado, pero el alma, tranquila. Había contado mi verdad. Había sido escuchada. Y aunque no sabía en qué iba a terminar todo, sentía que por fin, yo no era invisible. Que alguien me había creído. Que el mundo podía ser cruel, sí, pero que también sabía hacer pausas para escuchar a las mujeres viejas, a las que ya nadie pregunta cómo están. Dormí profundo, sin sobresaltos. Y en mis sueños, mi madre me tejía un suéter. En silencio, como siempre, pero con los ojos llenos de orgullo. A los pocos días de la declaración, la casa ya no era la misma. Algo en su estructura interna se había movido. Ya no era solo el lugar donde vivíamos, era un campo de ruinas emocionales, de escombros invisibles. Cada objeto parecía tener una historia que nadie se atrevía a contar. Leticia se mostraba más cariñosa, más pendiente de mí, pero también más distraída, como si su mente estuviera tratando de armar un rompecabezas que aún no terminaba de entender. Mauricio, en cambio, se volvió silencioso, pero con una rigidez nueva. Algo lo atormentaba. Y lo peor era que no hablaba. Una mañana, Leticia me llevó una taza de café al cuarto. Se sentó a los pies de la cama y, con la voz baja, me dijo: anoche hablé con Mauricio. Me contó cosas que yo no sabía, que nadie sabía. Me quedé quieta. Ella suspiró. Me dijo que cuando era joven, tuvo una novia con la que quiso casarse, que estaba enamorado, pero que su mamá se encargó de romper todo. La corrió. Le hizo la vida imposible. Yo la miraba en silencio, con el corazón en la garganta. Y nunca me lo contó. Nunca le contó a nadie. Hasta ahora. Eso explicaba tanto. Leticia bajó la mirada. Creo que su mamá ha estado saboteando su vida desde siempre. Y él, por miedo, por lealtad, por vergüenza, lo permitió. Se me partió el alma. Porque entendí que esto no era solo mi historia. No era solo mi dolor. Era una telaraña que doña Elvira había tejido por años. Con silencios. Con chantajes. Con esa sonrisa que engañaba hasta al más cercano. Y que ahora empezaba a deshacerse. No solo porque la verdad había salido, sino porque ya nadie podía sostenerla más. Esa misma tarde, Leticia quiso revisar unos documentos antiguos. Mauricio no se oponía, pero se notaba incómodo. Dijimos que buscábamos papeles de la casa, pero la intención era otra. Yo no me sentía bien revolviendo cajones, pero después de todo lo que habíamos vivido, ya no había espacio para delicadezas. Entramos a un cuarto de almacenamiento al fondo del pasillo, lleno de cajas, maletas viejas, libros polvorientos. Mauricio se quedó fuera. Leticia y yo empezamos a abrir todo, una caja a la vez, con el corazón latiendo como tambor. En una de las cajas más pesadas, encontramos cartas. Muchas. Amarradas con una cinta roja, escondidas dentro de una caja de zapatos. Eran de una mujer llamada Beatriz. Todas dirigidas a Mauricio. Algunas eran románticas, otras, desesperadas. No entiendo por qué no contestas. Tu madre me pidió que me fuera. Yo no quería que terminara así. Leímos en silencio. Leticia lloraba. Eran cartas de amor roto, de manipulación, de abandono forzado. Era la prueba de que lo que Elvira había intentado conmigo, ya lo había hecho antes. Solo que esta vez, no le funcionó. Me pregunté cuántas más habían pasado por lo mismo. Cuántas mujeres Mauricio quiso, y su madre sacó del camino sin que él se diera cuenta, o sin que se atreviera a enfrentarlo. Me dolía por mí, pero también por él. Porque había vivido bajo la sombra de una mujer que confundía amor con control. Leticia estaba furiosa. Pero no de rabia histérica. Era una furia seca, madura. De esas que se clavan hondo. Me dijo: ya no la voy a defender nunca más. Y yo supe que algo en ella se había roto también. Porque amar a alguien que lastima, también cansa.
Guardamos las cartas en una carpeta. Leticia las tomaría como evidencia si la investigación avanzaba. No sabíamos aún si Elvira sería procesada. Todo dependía del análisis del frasco, del contenido, de si era suficiente para imputarla. Pero más allá de la ley, lo que más nos dolía era el engaño. Vivir bajo el mismo techo de alguien que te sonríe cada mañana, mientras planea cómo desaparecerte. Es un tipo de traición que no deja marcas visibles, pero que te cambia el alma para siempre. Esa noche, Mauricio entró a mi cuarto por voluntad propia. Se sentó frente a mí y me dijo, con la voz más baja que jamás la había escuchado, «Gracias por no haberte callado». No supe qué responder. Lo miré, y vi a un hombre adulto que por fin se quitaba la venda de los ojos. Me dolió. Me dio ternura. Me sentí madre, aunque no fuera suya. Me sentí mujer, acompañando a otro ser humano que también había sido víctima de una mujer poderosa, ambigua, peligrosa. Y entendí que la violencia emocional no siempre se nota, pero siempre deja rastros. Volver a mi casa fue como regresar a un sueño olvidado. La misma ventana que no cierra bien, la silla que cruje cuando uno se sienta, el espejo empañado con los años. Nada había cambiado, excepto yo. Ya no era la misma mujer que había salido con la maleta pequeña y el corazón esperanzado. Ahora volvía con una historia que nadie creería si no la contaba con pruebas. Pero lo más difícil no era eso. Lo más difícil era el silencio. Ese silencio espeso que habita en las paredes cuando una ya no tiene a nadie a quien contarle lo que vivió. Leticia me insistió para quedarme con ellos. Pero yo sabía que aún había escombros emocionales por limpiar en esa casa. Ella necesitaba reconstruir su propia historia sin la sombra de su suegra ni la carga de su madre en cada habitación. Así que le dije que necesitaba espacio, que estaría bien. No fue una despedida triste. Fue necesaria. Me abrazó como nunca, con una fuerza que hablaba más que cualquier promesa. No me voy a alejar, mamá. Ya no. Le creí. Porque sus ojos ya no mentían. Pero aún así, el tren de regreso fue pesado. Porque no hay maleta más dura que la que lleva el amor a medias. La primera noche dormí mal. La casa crujía como si me reclamara el abandono. Cada objeto estaba en su lugar, pero yo no me sentía parte de ninguno. Me serví un té, puse un disco viejo, y traté de fingir normalidad. Pero la soledad no se finge. Se sienta contigo en la sala. Se acuesta en tu cama. Se mete en tu pecho como una niebla fría. Me pregunté si había sido valiente al irme, o cobarde al volver. Pero ya no era tiempo de cuestionarme. Era tiempo de sostenerme, como lo he hecho tantas veces antes. Aunque esta vez me costara más. Leticia me llamaba todos los días. A veces en la mañana, a veces por la noche. Mauricio también me mandó un mensaje. Breve, pero respetuoso. Me dijo que admiraba mi fortaleza. Que ojalá algún día pudiera sanar el daño que su madre intentó hacerme. Le agradecí. Y lo dejé ir. Porque hay hombres que cargan culpas que no son suyas, y no es justo que uno las cargue también. Las conversaciones con Leticia eran más livianas cada día. Me contaba de su rutina, del trabajo, de cómo empezaba a dormir mejor. Yo le contaba de mis plantas, del gato que volvió a visitarme, del pan que aprendí a hornear. Hablábamos como dos mujeres, no como madre e hija. Como iguales. Pero el silencio seguía ahí. Especialmente por las noches. A veces me sentaba en la cama con el cuaderno entre las manos, releyendo algunas frases. No por morbo, sino porque quería recordarme a mí misma que no lo había imaginado. Que todo lo que viví fue real. Que sobreviví. Es curioso, cuando una sobrevive a algo grande, la vida cotidiana parece un chiste mal contado. La gente se enoja por tonterías, corre por cosas sin sentido. Y una que estuvo a punto de desaparecer por una sopa, aprende a mirar todo con otros ojos. Un jueves cualquiera, mientras preparaba arroz, escuché un golpe suave en la ventana. Me asomé con cuidado. Había un sobrepegado al vidrio. No tenía nombre, ni remitente. Solo un papel blanco, doblado con cuidado. Lo tomé con manos temblorosas. Lo abrí. Era una carta, escrita a mano. Y con solo ver la caligrafía, supe quién la había escrito. Elvira.
Sentí un escalofrío. Me senté en la mesa sin dejar de mirar las letras. Era su voz, sin su voz. Como si aún quisiera decir su parte, incluso desde el lugar más oscuro. No sabía si leerla. No sabía si tenía derecho a ocupar más espacio en mi historia. Pero no pude evitarlo. Porque a veces uno necesita entender hasta el monstruo que lo quiso devorar. Desdoblé la hoja. Y empecé a leer. Graciela, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesito que sepas lo que nadie quiso ver. Esa fue la primera línea. Y con eso, ya no pude parar. La carta estaba escrita con tinta azul, en papel liso, sin rayas. La caligrafía era pulcra, pero algo temblorosa. Como la mano de alguien que intenta parecer firme, aunque por dentro se esté cayendo. No sabía cómo empezar a leerla. Me tomó varios minutos sostenerla sin hacer nada, solo mirándola. Me sentía una tonta por permitirle ocupar espacio en mi mesa, en mi casa, en mis pensamientos. Pero también sabía que parte de mí necesitaba entender. No justificar. No perdonar. Solo entender qué demonios había en esa mujer que un día decidió borrarme del mapa con una cucharada de sopa. Graciela, comenzaba. No escribo para excusarme. Sé lo que hice. Sé lo que planeé. Y sé lo que eso dice de mí. Pero tú también sabes lo que se siente vivir con miedo de desaparecer sin dejar huella. Me detuve. Respiré. No porque no quisiera seguir, sino porque la frase me tocó algo que no esperaba. Ella hablaba de miedo, de desaparición, de invisibilidad. Justo las palabras que me habían perseguido desde que entré a su casa. Solo que ahora, las pronunciaba ella. Toda mi vida fui la segunda opción de alguien. La que se callaba, la que no pedía, la que obedecía. Cuando por fin tuve a mi hijo, juré que nadie más me lo quitaría. Las siguientes líneas hablaban de abandono, de un esposo ausente, de una familia que la dejó sola cuando más los necesitó, de los años criando a Mauricio sola, entre trabajos precarios y domingos sin visitas. Cuando tú llegaste, con esa dulzura tuya, con tu hija sonriente y tus frases calmas, sentí que venías a quitarme algo. No por lo que hacías, sino por lo que yo nunca tuve. Me dolió, porque no justificaba nada, pero lo explicaba todo. Su odio hacia mí no era por mí. Era por su propia historia sin cerrar. Por sus carencias. Por el eco de un amor que nunca se le dio. Contaba que muchas veces quiso hablarlo con Mauricio. Pero él nunca le prestó atención. Siempre fui la mamá útil. Pero nunca la mujer vista. Eso me atravesó. Porque yo también me sentí invisible durante años. Pero nunca quise dañar por eso. Ahí estaba la diferencia. Sé que te lastimé, Graciela. Sé que me volví el monstruo que quise espantar. Y no tengo cara para pedirte perdón. Solo quería que supieras que yo también fui una sombra en una casa que no me quiso. Cerré los ojos. Quise dejar de leer. Pero algo en mí necesitaba llegar al final. La última frase era simple, dolorosa, inesperada. Nunca quise matarte. Solo quería que vieras mi dolor. Me quedé congelada. El papel en las manos. El eco de esas palabras en la cabeza. ¿Qué hace uno con un mensaje así? ¿Cómo se procesa el veneno escrito con ternura? Sentí náuseas. Sentí rabia. Sentí compasión. Todo al mismo tiempo. Me levanté, caminé por la sala como si eso ayudara a despejar la mente. No podía contestarle. No debía. Pero tampoco podía ignorarlo. Me senté otra vez. Miré mi taza de té. Pensé en las veces que compartimos mesa. En las frases llenas de veneno envueltas en buenos modales. En su manera de sonreír sin alegría. Pensé en Mauricio. En Leticia. En todo lo que esta mujer había roto. Y en lo poco que tal vez también había intentado sostener, a su manera. La línea entre el victimario y la víctima a veces se desdibuja, pero eso no borra las heridas. Y yo tenía muchas. Aún abiertas. Aún sangrando. No rompí la carta. No la guardé. La dejé sobre la mesa, al lado de una vela que ya no prendo. No sé por qué lo hice. Tal vez para recordarme que incluso quienes nos hieren, también llevan sus propias ruinas. Y que el dolor, si no se enfrenta,
se pudre. Y cuando se pudre, destruye todo a su paso. Pero el perdón no es un acto que se da por compasión. Es una decisión que se toma con la sangre seca. Y yo aún tenía la mía fresca. ¿Y tú? ¿El dolor justifica el daño? ¿Y qué hacemos con la gente que lastima para ser vista? Leticia volvió a buscarme una semana después. Llegó sin previo aviso, con una bolsa de pan dulce y los ojos más serenos que la última vez. Me abrazó largo, sin decir nada. Yo tampoco. A veces el reencuentro verdadero no necesita palabras. Nos sentamos en la cocina y me dijo que había tomado una decisión. Vamos a vender la casa. Me quedé quieta. No porque no lo hubiera imaginado, sino porque oírlo en voz alta lo hacía real. No puedo seguir viviendo ahí. Cada rincón me recuerda a algo que ya no quiero cargar. Asentí. Y aunque me dolió, la entendí. Me preguntó si quería volver con ellos, si quería mudarme a su nuevo hogar, si quería empezar desde otro lugar. La miré. Mi corazón se apretó. Parte de mí quería correr a decirle que sí, pero otra parte sabía que el tiempo también necesita espacio, que el amor, después de tanta fractura, debe reacomodarse. Dame tiempo, le dije, y ve preparando tu jardín en paz. Me sonrió, como si entendiera que aún teníamos caminos por recorrer, pero ahora por lo menos caminábamos hacia el mismo horizonte. Me ofreció pasar un último día en la casa, antes de que todo se empaquetara. Acepté. Por ella. Por mí. Por cerrar ciclos con los ojos abiertos. Volvimos a la mansión 2 días después. La casa ya no tenía el brillo de antes. Las plantas del jardín estaban secas, como si también ellas hubieran decidido no florecer más en ese terreno. Las paredes estaban sucias, los cuadros envueltos, las cortinas descolgadas. Era como ver a una reina destronada. Cada habitación tenía ecos. Cada pasillo, susurros que ya no querían hablar. Caminé por la casa con paso lento, tocando las paredes, los marcos, los muebles cubiertos. Era un adiós. Pero no de esos que duelen. Era uno necesario. Como soltar una piel que ya no te queda. Leticia me llevó hasta el fondo del jardín, a un rincón que siempre había sido su favorito desde niña. Un árbol grande, con ramas que tocaban el cielo, pero que ahora estaba completamente seco. Aquí me escondía cuando no quería que mi abuela me encontrara, me dijo. Lo miramos en silencio. Había algo triste en ese tronco sin hojas. Como si ese árbol también guardara sus propios secretos. ¿Te acuerdas de cuando papá lo plantó?, preguntó. Asentí. Dijo que iba a vivir más que nosotros. Nos reímos con ternura. Pero la vida a veces corta antes de tiempo lo que parecía eterno. Mientras removíamos un poco la tierra, Leticia notó algo duro bajo sus pies. Golpeó con la punta del zapato. Era una caja metálica, oxidada, enterrada a poca profundidad. La sacamos con cuidado. Estaba cerrada, pero no con llave. Leticia la abrió, con las manos temblorosas. Dentro había fotografías antiguas, algunas cartas, un pequeño muñeco de trapo y un cassette con una etiqueta que decía, Mauricio, para cuando olvides. Nos miramos sin entender. Era como si ese árbol hubiera guardado el corazón de alguien más. Como si Elvira, en su caos, también hubiera querido dejar una parte de sí enterrada. Leticia empezó a llorar en silencio. Sostuvo las fotos una por una. Eran imágenes de Mauricio niño, con su madre en el parque, en su primer día de escuela, en Navidad. Las cartas eran pequeñas, con frases simples. Hoy cocinamos tu sopa favorita. No quiero que crezcas rápido. Perdóname por gritarte. La contradicción me golpeó. Como alguien que había querido matar, también había amado con tanto detalle. Leticia cerró la caja y la sostuvo contra el pecho. No entiendo nada, susurró. Yo tampoco, le dije. Porque el amor humano no siempre tiene lógica. Y eso duele más que la falta de amor. Nos sentamos en el pasto seco. No hablamos mucho. Solo dejamos que el viento nos acariciara los hombros. El sol ya bajaba. La casa detrás de nosotras parecía más una fotografía antigua que un hogar. Creo que nunca voy a entender quién fue realmente mi abuela, dijo Leticia. Tal vez no hace falta, respondí. A veces lo importante no es entender,
Es decidir qué parte de todo eso vas a seguir cargando. Y yo ya había decidido. No iba a cargar más miedo, ni resentimiento, ni esa sensación de que estorbo. Lo que llevaría conmigo era otra cosa, más liviana, más mía. Antes de irnos, Leticia dejó la caja de nuevo bajo el árbol. La tapó con tierra con sus propias manos. Yo no dije nada, pero la entendí. Algunos recuerdos no se destruyen, se entierran. No por olvido, sino por respeto, por dignidad, por no dejar que el dolor se exhiba como trofeo. Caminamos de regreso a la entrada sin mirar atrás. Dejamos la puerta entreabierta, porque a veces cerrar del todo también duele más de lo necesario. Esa noche, después de enterrar la caja, no pude dormir. Volví a mi casa con los zapatos llenos de tierra y la cabeza repleta de imágenes. Me acosté sin prender la luz, como si la oscuridad me ayudara a procesar lo que habíamos descubierto. El cassette me rondaba la mente. Ese mensaje con nombre propio, ese Mauricio, para cuando olvides, me parecía una grieta abierta en un muro que Elvira nunca nos dejó atravesar. ¿Qué había ahí que ella no pudo decir en vida? ¿Qué quería que su hijo supiera, solo cuando ya no pudiera defenderse? Leticia me llamó temprano al día siguiente. Había llevado el cassette a una tienda que aún digitalizaba cintas viejas. No podía esperar. Yo tampoco. Cuando me dijo que iría a casa para escucharlo juntas, sentí una punzada de nervios. Preparamos café, encendimos la computadora y nos sentamos frente al archivo como si estuviéramos a punto de desenterrar otro cuerpo. Le dimos play. La voz de Elvira emergió por los parlantes, más suave de lo que recordábamos. No era la voz seca de siempre. Era otra, más joven, más temblorosa. Hola, hijo. Si estás escuchando esto, es porque ya no estoy. La grabación era íntima, rota en muchas partes. Elvira hablaba con sinceridad, como si por fin se permitiera llorar sin testigos. Quise darte todo, pero no supe cómo. Quise protegerte tanto, que terminé atrapándote. No quería que nadie te quitara. No quería volver a quedarme sola. Hablaba de su infancia, de una madre fría, de un padre ausente. De cómo el miedo se convirtió en forma de amar. De cómo confundió cuidado con control. Leticia y yo no dijimos ni una palabra. Solo escuchábamos. Y con cada palabra, se nos partía un poco más el alma. La cinta no era una confesión de culpa directa, pero sí un intento de redención. Sé que fui dura con las mujeres que amaste. No porque no fueran buenas, sino porque me recordaban lo que yo nunca fui. Fue ahí cuando entendí que Elvira no solo fue cruel, fue profundamente herida. Y que, como muchas mujeres de su generación, nunca tuvo donde dejar esa herida sin que le llamaran loca, exagerada o débil. No la justificaba, pero la comprendía. Y eso, para mí, era una forma de paz. Al final de la grabación, su voz bajaba hasta casi ser un susurro. Perdóname si puedes. Pero sobre todo, no seas como yo. Cerramos el archivo. Nos quedamos en silencio largo rato. Leticia tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Me miró. Mi abuela estaba rota, mamá. Asentí. Y no supimos verlo. Ni ella supo mostrárselo a nadie, agregué. Porque a veces, lo que enterramos, no son objetos, ni cartas, ni recuerdos. Es el dolor. Y cuando no lo sacamos a tiempo, termina hablándonos desde debajo de la tierra. Ese día, Leticia decidió que la caja no debía quedarse ahí. Vamos a guardarla. No para rendirle homenaje, sino para tener memoria. Me pareció justo, porque la historia de Elvira, con toda su oscuridad, también formaba parte de nuestra historia. Y negar eso sería mentirnos. Así que tomamos la caja, la limpiamos con cuidado, y la colocamos en el armario más alto de la nueva casa. No para abrirla cada día, sino para recordarnos que lo que no se habla, lo que no se llora, lo que no se perdona a tiempo, se convierte en veneno. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntas, Leticia me preguntó algo que nunca me había dicho. Tú también enterraste cosas, mamá. Me reí bajito. Muchas. Algunas ya ni sé dónde quedaron. Me miró con ternura. Si algún día quieres desenterrarlas, estoy aquí.
Y en ese momento supe que no necesitaba desenterrar nada todavía. Solo necesitaba saber que, cuando lo hiciera, no estaría sola. Y eso, para una mujer como yo, valía más que todos los perdones del mundo. Hacer maletas nunca fue mi fuerte. No por desorden, sino porque siempre he tenido la costumbre de ponerle demasiada emoción a cada cosa. Un pañuelo no es solo un pañuelo, es el que usé el día que Leticia me dijo mamá por primera vez. Un plato no es solo un plato, es el que compartí con Mauricio la primera vez que me dijo gracias. Así que cuando Leticia me pidió ayuda para empacar lo último de la casa antes de entregarla, supe que iba a ser más difícil de lo que aparentaba. No por los objetos, por todo lo que ya no volvería. La casa estaba casi vacía. Cada habitación tenía cajas, cintas adhesivas y rincones con polvo que antes nadie se atrevía a tocar. Pero lo que más pesaba no era lo físico. Era el eco. El silencio de los pasillos donde antes caminábamos con cuidado. La cocina, donde cada comida ahora parecía una escena reconstruida. La sala, con el sofá cubierto, parecía más un escenario que un hogar. Ayudé a Leticia a guardar los últimos libros, los marcos sin fotos, los jarrones que alguna vez estuvieron llenos de flores. Y cada objeto que entraba en una caja era una memoria que se doblaba sobre sí misma. Mauricio apareció al rato. Tenía el rostro más sereno, pero también más envejecido. Nos saludamos con un abrazo breve, sin palabras, como si ambos supiéramos que ya no hacía falta más explicaciones. Trabajamos en silencio los tres. Y en ese silencio, hubo cierta paz, como si cada uno supiera exactamente qué debía cargar y qué debía dejar atrás. Leticia me pasó una caja pequeña. ¿Puedes revisar esto, mamá? Creo que son cosas tuyas. La abrí. Había hilos, botones, un dedal, unas cartas que nunca envié. Y una foto. La que encontré rota en mi cuarto aquel día. Leticia la había pegado con cinta. Sin decirme nada. Guardé la foto en mi bolso. No porque necesitara verla, sino porque ahora quería conservarla entera, aunque fuera con cicatrices. Seguimos empacando hasta que el sol empezó a bajar. Leticia y Mauricio subieron al auto para llevar las cajas al nuevo departamento. Yo me quedé organizando lo último. Fue entonces que abrí la guantera del coche por costumbre, buscando unos lentes que creía haber olvidado. Y ahí, lo encontré. Otro cuaderno. No tan antiguo como el de Elvira. Más nuevo. Más limpio. Con la letra de Mauricio. Lo abrí con manos temblorosas. Eran páginas escritas en silencio. Reflexiones. Dudas. Culpas. A veces pienso que soy un reflejo de mi madre. ¿Cómo se rompe un ciclo que uno no pidió? ¿Y si todo lo que soy también hace daño? Lo leí en la entrada de la casa, sentada en la escalera. Sentí una compasión profunda. Porque ese hombre que me había ignorado, que me había hecho sentir invisible, ahora se desnudaba en esas hojas. Tal vez nunca me pediría perdón en voz alta. Tal vez no sabría cómo. Pero esas palabras eran su forma de decir, yo también sufrí. Y eso era más de lo que muchos se atreven a mostrar. Cuando regresaron, no mencioné el cuaderno. Lo guardé en mi bolso junto a la foto remendada. Porque no todo debe decirse en voz alta. Algunas cosas solo deben saberse y ser protegidas en silencio. Esa fue mi forma de honrar también su proceso. Esa noche, ya en la nueva casa, Leticia me preparó un té. Es tuyo, ¿sabes? Este lugar también es tuyo. Me sonrió. Y en sus ojos no había compromiso, ni obligación. Había gratitud. Había voluntad. Había un nuevo inicio. Y esta vez, sin fantasmas. La última noche en la antigua casa fue más silenciosa de lo habitual. Ya no había cajas, ni muebles, ni objetos personales. Solo paredes desnudas, manchas de sol en el suelo de madera, y ese eco inevitable que deja el pasado cuando empieza a despedirse. Leticia me había pedido quedarnos ahí una última vez, los tres. No por nostalgia, sino para soltar el lugar con respeto, sin huir. Acepté. Porque también yo sentía que algo dentro de mí necesitaba cerrar ese ciclo con los pies en la tierra, y el corazón despierto. Nos acomodamos en colchonetas, con cobijas prestadas y lámparas de mesa que apenas alumbraban. Cenamos pan con queso y sopa enlatada,
como si el universo estuviera queriendo redimir, en forma simbólica, lo que esa misma comida había significado en otro tiempo. Nadie lo dijo, pero todos lo sabíamos. El pasado no se borra, solo se transforma. Y esa noche, decidimos que no iba a doler más. Mauricio encendió una vela. Leticia me tomó la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, no hubo tensión entre nosotros. Solo una calma extraña, como después de una gran tormenta. Leticia agradeció en voz baja. No por obligación, sino desde el alma. Gracias por no rendirte, mamá. Gracias por quedarte, cuando nadie te pidió que lo hicieras. Yo solo la miré, con ternura, con orgullo, porque si algo me quedaba claro, es que esa mujer que tenía frente a mí, ya no era la misma. Había crecido, había roto cadenas, había aprendido a ver más allá de lo que otros le decían, y sobre todo, había aprendido a mirarme, no como una carga, sino como lo que siempre fui, su raíz. Mauricio se acercó a mí cuando Leticia se fue al baño. Me habló con voz baja, sin rodeos. Sé que nunca fui justo contigo, y que tardé demasiado en ver lo que pasaba. Lo miré, no con juicio, con una compasión que no sabía que tenía. Fuiste hijo de una mujer que tenía miedo, Mauricio, y eso marca más de lo que uno imagina. Él asintió, no dijo más. No necesitaba hacerlo, porque a veces el perdón no se da con palabras, sino con presencia. Y él, al quedarse ahí, sin esconderse, ya estaba diciendo más de lo que creía. Esa madrugada no dormí mucho. Caminé por la casa descalza, con la linterna del celular, tocando cada pared como si me estuviera despidiendo de un cuerpo que alguna vez fue mío. Entré al baño, al estudio, al patio. Cada lugar tenía una historia, una herida. Un recuerdo. Cerré los ojos en el umbral del cuarto de Elvira. No entré. No hacía falta. Algunas puertas se cierran desde el alma, no desde la manija. Me senté en el porche hasta que el cielo empezó a aclararse. Vi el primer rayo del sol reflejarse en el cristal de una ventana. Y sentí, por fin, paz. Cuando el sol ya estaba en alto, Leticia me abrazó por la espalda. ¿Dormiste? Un poquito, respondí. Sonrió. Yo tampoco. Mauricio bajó con una bolsa de pan. Preparamos café en la cocina vacía. Nos sentamos los tres en el suelo, como adolescentes. Hablamos de cosas simples. Del nuevo departamento. De los muebles que faltarían. De cómo colocar las plantas. La vida seguía. Y nosotros también. Y lo mejor, es que seguíamos juntos. Fue entonces que sonó mi celular. Un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Una voz masculina al otro lado de la línea se identificó. Señora Montenegro, habla el inspector Ramírez. Necesitamos que venga mañana a la comisaría. El laboratorio entregó los resultados del análisis del frasco encontrado. Hay algo que debe saber. Me quedé muda. El corazón me latía en los oídos. ¿Es grave?, pregunté. Digamos que cambia algunas cosas. Colgué. Leticia me miró. ¿Quién era? Respiré hondo. La policía. Quieren hablar conmigo. Dicen que encontraron algo. No dije más, porque no hacía falta. Todos entendimos que, aunque aquella era nuestra última noche en esa casa, aún había verdades que no se habían dicho del todo, y que el capítulo final todavía nos esperaba al doblar la esquina. Llegué a la comisaría con la misma calma con la que se camina hacia un final que una ya intuye. Me senté en la misma sala donde días atrás conté mi historia. El inspector Ramírez apareció con un sobre en la mano y una expresión distinta. No era dureza. Era algo más parecido a la sorpresa. Me saludó, se sentó frente a mí y dijo: «Ya tenemos el informe del laboratorio». No hablé. Esperé. El contenido del frasco no era veneno. Era un tranquilizante de uso hospitalario. Bastante potente, sí, pero no letal en pequeñas dosis. Me quedé en silencio. Ni alivio, ni rabia. Solo vacío. El objetivo no era matarla, señora Montenegro.
Era probablemente inmovilizarla, dormirla, hacerla parecer enferma, frágil, tal vez para internarla, tal vez para hacerla perder credibilidad. Sentí un escalofrío en la espalda. No era mejor. No era peor. Era distinto. Elvira no quería matarme. Quería borrarme sin ensuciarse las manos. Hacerme desaparecer de manera lenta, silenciosa, limpia. Y eso, de algún modo, era incluso más cruel. Porque el daño emocional no deja marcas. Solo te vacía hasta que tú misma dudas de lo que eres. Salí de la comisaría con los pasos pesados y la vista fija en el suelo. El sol me golpeaba la cara, pero dentro de mí seguía haciendo frío. Caminé por cuadras sin rumbo, repasando cada escena, cada gesto, cada frase de esos días en la mansión. Ahora todo cobraba otro sentido. Los olvidos. Las preguntas constantes sobre mi salud. Los comentarios disfrazados de preocupación. No quería matarme. Quería probar que yo ya no servía. Que era desechable. Y si hay algo que una mujer como yo no tolera, es que le arrebaten su lugar sin pelear. Esa noche volví a casa y me senté frente al espejo. Me miré con atención. Las arrugas, las manchas, el cabello blanco. Y aún así, me vi firme. Presente. Entera. Me llamo Graciela Montenegro, susurré. Y esta vez, no fui yo la que perdió. Sonreí. No por vanidad. Por dignidad. Porque sobrevivir también es una forma de ganar. Y había sobrevivido no solo a una suegra tóxica, a una casa envenenada, a una familia dividida, había sobrevivido a la duda de mi propia hija. Y eso, para mí, valía más que cualquier absolución legal. Los días siguientes fueron tranquilos. Leticia me visitaba cada semana. Mauricio también. Hablábamos poco de Elvira. Ella había sido derivada a un centro psiquiátrico, con diagnóstico de trastorno paranoide. No la visité. No porque le guardara rencor, sino porque entendí que hay personas con las que uno solo puede hacer las paces a la distancia. Y yo, ya había hecho la mía. Desde el momento en que decidí no convertirme en lo que ella quiso que fuera, una sombra. Un domingo cualquiera, Leticia me propuso salir. Me llevó a un parque nuevo, donde los árboles aún no daban sombra, pero sí promesas. Nos sentamos en una banca, comimos helado, y hablamos de la vida. Sin tristeza, sin pasado, solo presente. Me miró con esa ternura que solo se aprende cuando se ha perdido algo, y luego se recupera. ¿Te sientes bien, mamá? Le apreté la mano. Sí, hija, estoy en paz. Y no era una frase hecha. Era la verdad más honesta que había dicho en años. Porque la paz no es olvidar lo que pasó. Es poder recordarlo sin que te queme. Es saber que lo que enterraste, lo hiciste por amor propio. Es entender que el perdón no es un favor al otro, sino un regalo para ti. Y que la dignidad, cuando vuelve, vuelve con nombre. Y el mío, después de todo, no era estorbo. Ni loca. Ni carga. Mi nombre era Graciela. Y mi historia, por fin, me pertenecía. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de alguien para salvarte a ti misma? ¿Cómo supiste que era el momento justo? Y si hoy te sientes desplazada, subestimada o atrapada en un lugar donde tu presencia ya no es bienvenida, por favor, escúchame, tú no estás sola. No es cobardía retirarse de un sitio que ya no te abraza, es amor propio. Y eso, es fuerza. Tú no eres una carga. Eres memoria viva. Eres la columna que sostuvo generaciones. Puede que hayan intentado borrarte, silenciarte, hacerte sentir invisible. Pero tu valor no depende del reconocimiento de nadie. Tu historia ya es digna, solo por existir. Graciela escapó no solo de una casa peligrosa, sino de la idea equivocada de que debía soportarlo todo en silencio. Y si ella pudo, tú también puedes encontrar un lugar donde te escuchen, te respeten y te amen, sin condiciones. No importa si tienes 60, 70 o más, todavía hay caminos que florecen cuando decides caminar por ti. Todavía hay manos que quieren sostenerte y ojos que te miran con gratitud verdadera. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Porque aquí, tus heridas no son invisibles. Aquí, tus batallas tienen voz. Y tu dignidad
siempre tendrá un lugar en nuestra mesa. Hoy viste cómo una simple nota escondida puede revelar verdades que lo cambian todo, y a veces, la única salida es irse en silencio. Pero esa no fue la primera vez que ella sintió que algo andaba mal en esa casa. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a descubrir lo que encontró antes, oculto en el celular de su yerno, y por qué esa huida ya estaba escrita. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada secreto revelado trae una nueva verdad a la luz. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.